Bueno, las palabras de David de Vera, alcalde de Puerto del Rosario, como decíamos, en un pleno que ayer fue intenso. Además, en varias ocasiones el alcalde tuvo que mandar callar y respetar los tiempos a algunos de los miembros de la oposición. Temas tensos en los que no faltó la defensa, el alegato de su socio de gobierno, Juan Jiménez, con respecto a esa equiparación salarial que no se producía en los últimos 17 años en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Tenemos al otro lado a Miguel Felipe Rastrero, el portavoz de Vox en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que, como les hemos ido contando estas semanas, tampoco ha pasado el mejor de los meses en cuanto a estabilidad política. El hecho de apoyar la defensa de Fuerteventura, el rechazo a las prospecciones de tierras raras, también iba en contra del alegato de su propio partido, algo que también seguramente puede tener sus consecuencias. Miguel Felipe, buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, titular del pleno de ayer. Pues fue un pleno muy intenso, como se esperaba, pero bueno, yo creo que al final se apaciguaron un poco las aguas y se sacaron temas productivos. Pero vamos, la primera parte fue realmente muy intensa. Creo que el más intenso que he vivido yo desde que estoy en el consistorio, ¿Ha sido el realmente. asunto de la equiparación salarial uno de los más debatidos? Ha sido el más divertido, lógicamente, porque además es un tema que da para mucho, da para opiniones a favor, opiniones en contra, y para utilizarlo también como arma política, eso lo tengo que decir. Y entonces se montó ahí una pequeña batalla campal que acabó como acabó. Acabó a lo mejor con algún reproche entre el alcalde y algún portavoz, y punto, y ya está. Y a partir de ahí, pues el resto de los temas fueron bastante más tranquilos y casi todos se aprobaron. Uh-huh. Bueno, en el caso de Playa Blanca, que es un tema que nos preocupa, el caso de la vivienda, estaba contándolo ahora mismo David de Vera, que sí, que se va a apostar por tener una comunicación fluida con los vecinos a través ya de ese llamamiento, ese toque de atención o esa notificación que se ha enviado al Sareb para decirle hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con el abandono de unas promociones durante los últimos 20 años o incluso, como usted denunciaba, con una entidad que mantiene una deuda con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que parece que con total impunidad continúa. Sí, sí, no, pues yo además el Sareb se está comportando de manera irracional. Tengo que recordar que incluso algunos terrenos le han sido embargados por la deuda que tiene y sigue a lo suyo. Parece que mantuvo los abogados del Sareb, han mantenido una comunicación con el propio alcalde y hablando solamente del caso de Rosa Vila, porque parece que les interesa ahora enajenar esa promoción en el estado que está. O sea, que tampoco es mala noticia, es buena noticia. Pero claro, en Playa Blanca parece que todavía no tienen claro que puedan sacar el mayor de los provechos y no les ha interesado hablar. Pero lo peor de todo es que no les interesa hablar, pero tampoco les interesa solucionar el grave problema. Es decir, lo tienen totalmente descuidado, están haciendo una dejadez absoluta de sus obligaciones como propietario, porque igual que defendemos los derechos de los propietarios en muchos sentidos, pues también hay que defender que tienen que cumplir con sus obligaciones sanitarias y de seguridad, que no lo están haciendo. Es una dejadez absoluta. A esta situación la han llevado ellos y solo ellos, y ahora pues lo que hay que hacer es estar todos unidos, los vecinos, todos los grupos y la delegación del gobierno, para intentar llegar a una solución definitiva en este punto. En eso tengo que decir que me he comprometido a ponerme en contacto con una empresa que se ha dedicado judicialmente a intentar solucionar problemas con el Sareb en la península, y lo está consiguiendo. A ver si de esta manera damos con la tecla y se puede hacer algo en esa zona para que los vecinos estén más tranquilos, y si puede ser, por supuesto, que eso se convierta en viviendas con la necesidad tan grande que tenemos en Puerto Rosario. Uh-huh. Bueno, es uno de los puntos calientes de Puerto del Rosario. También hablaba el alcalde de mejorar la seguridad ciudadana. Efectivamente, allí Sí. se están produciendo incidentes con demasiada frecuencia que también, bueno, pues ponen en una fuerte inestabilidad a otras familias con niños, incluso jóvenes que viven de una forma un tanto alejada, ¿no? Cuando se producen esos incendios, esas peleas, esas contiendas, que como decíamos, Sí, no es todos los días, pero con demasiada frecuencia. sí, yo quería aclarar que, bueno, como mucha gente entra en Internet y da su opinión, yo le parece muy bien.
gente que pone las cosas en redes sociales, me parece fantástico. Y en algún momento se puso, no, es que son personas desamparadas, nada más lejos de la realidad. Yo he estado allí mucho, mira, hoy precisamente voy a ir para allá. Quiero que comprueben qué personas las ocupan. Son auténticas mafias, como ocurrió en Rosavila, ahora un poco menos, y que además a una persona desamparada pues no le da por diversión por la noche quemar un coche enfrente de otras viviendas, que de verdad les digo que en esa quema de coche las viviendas que estaban colindantes pues sufrió unas temperaturas tremendas dentro, con el riesgo que hay que el depósito de gasolina pueda tener una explosión y tengamos un problema muchísimo más gordo. Entonces estas cosas hay que controlarlas, y desde ese punto yo insistí en el tema seguridad, que era el primer punto de la moción, pero una vez que ya sabemos que va a haber una reunión de seguridad esta semana, no solamente para hablar de Playa Blanca, sino también de Rosavila y otros barrios que están sufriendo problemas graves de seguridad, pues la retiré para que saliera aprobado y que a partir de ahí tengamos una mesa con los vecinos, con todas las 4 asociaciones que hay en Playa Blanca, y que tengamos una reunión periódica dando toda la información de todo lo que se está haciendo, porque recuerdo que el Ayuntamiento tiene abiertos expedientes por salubridad y por saneamiento. Y todas esas cosas las tienen que saber los vecinos y saber qué pueden hacer ellos si habéis una posible denuncia, o qué pueden hacer para que esto se solucione con prontitud. Bueno, pues veremos, porque además, debido a la ausencia de nueva construcción, de momento, en toda la isla de Fuerteventura, pese a los anuncios que se llevan haciendo durante toda la pasada legislatura sobre viviendas sociales del Gobierno de Canarias, que parece que habían sido autorizadas exclusivamente en Puerto del Rosario, en la capital, no así en el resto de los municipios que lo habían solicitado, esas viviendas no llegaron y tampoco han llegado ahora en los últimos 10 meses, con lo cual ya no solamente por el hecho de devolver la tranquilidad, Miguel, también es un tema de que hay una emergencia alojativa, lo veíamos. Bueno, eso está clarísimo. Este fin de semana. Pero yo diría una cosa, yo llamaría la calma y tendría mucho. Yo soy muy cauteloso siempre con las cosas que se dicen en público y se pueden decir con la mejor de las voluntades. Hay una malentendida leyenda que dice que si tú ocupas una casa y luego se convierte en vivienda social, tienes preferencia para obtener esa vivienda social. Eso es un error absoluto, y yo creo que por eso es casi mejor hacer y no decir. Es decir, cuando tengamos las viviendas sociales, que lógicamente eso es una de mis prioridades y de todos los que estamos allí, pues se anuncian y se ven cómo lo articulamos. Pero estar haciendo esa publicidad yo creo que no nos interesa precisamente por eso. Y yo le diría a la gente, no es así. La vivienda social no solo porque tú ocupes vas a tener una preferencia en esa vivienda social, sino es que lo hacemos todos y fíjate la que liamos. Entonces hay que tener una cautela, por favor, y no pongamos más palos en la rueda. Vamos a hacer menos y hacer más y hablar menos. Eso es lo más importante, hacer y no hablar. Y cuando tengamos será toda una alegría para intentar descongestionar este problema tan gordo y tan grave que tenemos de vivienda, no solo en Puerto Rosario, sino en toda la isla. Pues bien, efectivamente, hay que ser más ejecutivos. Miguel Felipe, muchísimas gracias por el balance de ese intenso pleno de ayer, que empezaba a las 5 de la tarde y terminó. Que terminó, bueno, a las 9:30, y yo quería decirle a los ciudadanos que de verdad, independientemente de la posición que tengamos con los sueldos, que le quitemos un poquitín de tensión, porque había temas muy importantes. Se monopolizó el tema de, como a mí el plan de medios, por ejemplo, que me gustó mucho. Yo voté a favor claramente, porque no se trataba de dar más recursos al plan de medios, sino los que ya hay, concentrarlos en una manera más transparente de distribuirlos. Me parece a mí me parece fenomenal, y además yo lo hubiera propuesto igual. Y entonces yo creo que es mejor pues ya intentar que yo voté en contra, lógicamente, y dando unas argumentaciones por qué voté en contra, por la manera que se había hecho la subida de los sueldos, que no estoy en contra de que se les suba exactamente lo mismo que a los funcionarios del ayuntamiento, y así lo dije. Es decir, yo creo que en el momento que entra ahí un político, es un funcionario más temporal, y ahí tiene que tener las mismas condiciones que pueda tener cualquier funcionario del ayuntamiento. Y cuando salga por la puerta, pues ahí el siguiente que venga pues tendrá las mismas condiciones. Y entonces yo creo que es mejor bajar un poco el nivel de crispación, que es mucho mejor para los ciudadanos.
Bueno, pues la subida de sueldos, efectivamente, bueno, la equiparación de todas esas subidas que no se habían materializado durante los últimos 17 años y que de repente ha sorprendido también a los vecinos. Hay que recordar que estamos en el mes de Ujú. las subidas, porque a nivel nacional, por tener un poco una mirada más amplia, tanto el Partido Socialista, socio en este caso de David de Vera, como el partido de Sumar, es decir, la izquierda, han aprobado subir sueldos y aumentar el gasto del Congreso. Lo hacen además, lo hicieron el pasado 4 de marzo, en un año en el que el gasto del personal sube casi el 10% hasta los más de 55 millones de euros. Lo hicieron una subida del salario para todos los trabajadores con un 2,5 y una subida de los gastos generales con casi un 4%. Salió adelante exclusivamente con los votos del Partido Socialista y de Sumar. El PP en ese momento en el Congreso decidió abstenerse, pero no porque estuviera en contra del aumento, sino por los contratos fraccionados que se habían firmado para los servicios de intérpretes de lenguas regionales en las diferentes sesiones parlamentarias y en las comisiones. Lo digo porque en el caso del contrato de medios, de la publicidad o de Ajá. cómo ha orientado en este caso David de Vera su huida de los contratos menores con respecto a los medios de comunicación y a la difusión de todo lo que se hace en el ayuntamiento, que actualmente a día de hoy sigue sin tener ningún tipo de financiación, ha querido hacerlo de una forma reglada, ha sido el Partido Popular, Miguel, el que ha votado en contra de este contrato. Es decir, en el Congreso se abstuvo porque había contratos fraccionados. En el Ayuntamiento de Puerto del Rosario vota en contra cuando hay un contrato reglado con una licitación. ¿Cómo se puede entender esto? A ver, yo lo que entiendo es que lo que yo vi es que centraron el debate en si 250.000 euros era mucho para el plan de medios o no. Yo realmente vi que en ese momento no se estaba discutiendo eso. Es decir, eso lo podías haber hecho el tema de los presupuestos, casi lo hicimos mucho, si no se parece mucho o poco, pero una vez que ya están los presupuestos aprobados, tenemos varias partidas diferentes de plan de medios, que eso lleva, que es lo que a mí no me gustó, y lo dije desde el principio, a volver a hacer contratos menores y perder la transparencia en las asignaciones. Y eso es lo que yo no quería, porque claro, eso sí que era una interpretación política, es decir, yo le doy el contrato menor a quien me va a dar a mí publicidad de partido y no institucional. Así de claro. Y Ujú. entonces ahora aquí solamente habrá que exigirle la responsabilidad a una productora que será la que tenga que justificar por qué se le da a cada uno una asignación y debe ser por el ser que tenga cada medio. Y a mí eso me parece muy bueno. La cantidad, que es en lo que se estaba centrando otros partidos y que por eso votaron que no, no era objeto, porque no se podía cambiar. La cantidad está aprobada ya por el presupuesto de 2024, Mm. era fija, había una partida de 200.000 más otra que se va a liberar y había dos de 20.000 que simplemente se trataba de meter las juntas en una sola partida para poder asignarla al plan de medios. Teniendo en A mí cuenta me que el parece plan muy... de medios en esta ocasión y por primera vez, y tengo que poner una lanza a favor, está pidiendo, bueno, pues lo que todos los planes de medios deberían de pedir, ¿no? Es decir, Sí, sí, yo papeles además, y porque seguridad, en además, este caso, audiencias, cobertura, es decir, legalidad, legalidad, sí, porque algo que además llevamos yo reclamando insistí. algunos medios desde hace ya bastantes años, ¿no? No podemos competir en una carrera con una desigualdad de salida, ¿no? Creo que ni en el sector de los medios, ni en el mundo de los arquitectos, ni tampoco en el de los abogados, ni general en todos los profesionales, ¿no? Por lo tanto, es Sí, la porque primera vez que además, el ayuntamiento lo ha pedido. Quiero dejarlo claro sí, para que sí. no se vea que es un reparto o un café para todos o aquí vale todo o el ayuntamiento está repartiendo un dinero. Se están pidiendo unos criterios en base a lo que toda la vida tenía que haber sido así, es decir, a una legalidad y a un trabajo y a unos profesionales, nada más. Y quiero aclarar una cosa que es muy importante para que la gente lo sepa, ya que nos está oyendo y que es bueno para vosotros. Yo insistí mucho en que voy a ser muy estricto en exigir también que se dé publicidad de todo aquello que pueda hacer un ciudadano. Por ejemplo, solicitar becas, los plazos que tienen para hacer alegaciones a ordenanzas. Es que eso es muy importante. No estamos hablando siempre de hacer publicidad de qué bien hecho esto o qué mal hecho esto. No, es que dentro de ese plan de medios, si lo que le toque a Onda Fuerteventura, tendrá que anunciar
continuamente, por ejemplo, pues que hay un plazo de alegaciones para una ordenanza para que no se le olvide al ciudadano y tenga una seguridad jurídica, porque si no, pasa lo que está pasando, que muchos plazos de alegaciones se dejan pasar porque no se publicitan y la gente dice, pues yo no sabía ni siquiera que se había aprobado la ordenanza. Efectivamente, Ese punto es muy importante. Información claro, pública. de información pública. Y a Bueno, ver si así conseguimos que dar una seguridad jurídica absoluta a todos los ciudadanos y a los medios, claro. sí, y a ver si efectivamente cuando nos sentamos en una mesa nos sentamos con la misma mochila todos. Básicamente esto es así, es decir, legalidad, legalidad y legalidad. Absoluta. Esto es lo que se está pidiendo en cuanto a las administraciones y en cuanto a los medios, sobre todo para que no parezca que hay una lluvia de dinero, que no lo hay, y además a día de hoy se puede comprobar, puesto que esta semana el ayuntamiento presumía con orgullo de transparencia durante este año, es decir, que cualquier dato se puede comprobar muy rápidamente y muy fácilmente. Don Miguel Felipe, Bueno, muchas gracias por la participación esta mañana y feliz vuelo. Muchas gracias. Gracias. Venga, Un saludo.